Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy, jueves 20 de abril. Como quedamos, vamos a continuar con el tema de María en la Biblia. El jueves pasado lo iniciamos, pero definitivamente que el tiempo nos quedó cortísimo y ni siquiera hemos terminado de ver a María en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a continuar ahí y avanzar hasta donde podamos con María en el Nuevo Testamento. Pero quiero anunciarles que luego, y además en aras de la justicia, hay un tema tan importante y tan trascendente para nosotros como es la Virgen María, que no nos vamos a limitar en esta oportunidad a la Biblia, ¿no? Creo que de María la Biblia habla, pero no habla tanto. Entonces vamos a darnos un espacio luego, que será una tercera sesión, más que seguro, para hablar de María ya en la construcción que hace la Iglesia después de la Biblia. Y así vamos a poder tener una idea mucho más completa, porque si no, yo estoy seguro que todos nos vamos a quedar como con la miel en los labios. En resumen, estamos viendo que la Biblia habla varias cosas de María. En el Antiguo Testamento, que es lo que hemos visto hasta ahora, hay prefiguras de María, y en el Nuevo Testamento está María misma, pero con muy pocas menciones que no le hacen justicia. Entonces vamos a dedicar una sesión siguiente, a pesar de que nuestro estudio es de la Biblia, en este caso particular, vamos a salir de los límites de la Biblia y vamos a tomar el catecismo, que es un compendio extraordinario de la fe católica, y a ver qué nos enseña el catecismo de la Biblia. ¿Y esto por qué adelanto? Adelanto, ¿por qué? Porque después de Jesús y después de que se cierra la Biblia, en los primeros siglos y hasta el día de hoy, es que la Virgen María va tomando más y más y más presencia. Y hay una serie de incluso dogmas relacionados con la Virgen María. Pero lo veremos, ¿no? Lo veremos, pero creo que en este caso vale absolutamente la pena escaparnos de la Biblia para ir un poquito más allá y atender a Nuestra Señora y a nuestra queridísima Virgen de la manera en que se merece. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, solamente lo adelanto, y quisiera comenzar la reunión con una oración. Nuestra hermana Rita se ha ofrecido. Ok. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rita. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente a esta reunión. Miren, para comenzar, quiero tomarme unos minutitos para hacer un breve repaso de lo que vimos el jueves pasado. Rápido, pero es que porque realmente nos quedamos en bastantes momentos en en un lindo diálogo. Lo primero que les presenté fue un resumen de María en las Sagradas Escrituras. Y a ver, rápidamente, María, dijimos, está presente en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento obviamente la Virgen María no había nacido, pero encontramos varias prefiguras de María, prefiguras, ¿no? Mujeres santas que como que se adelantan, como que nos presentan lo que sería luego María. Encontramos mucho más de María en el Catecismo de la Iglesia Católica, es lo que les ofrecía hace un par de minutos, que tratemos en una siguiente reunión, porque si no nos quedamos cortos con María. Bueno, y recordábamos que la Iglesia ha celebrado recientemente, hará cosa de un mes, la Natividad de la Virgen María, y esta celebración viene del siglo VII. Bueno,
Leímos esto que corresponde al artículo 489 del Catecismo, prefiguras de María en el Antiguo Testamento, y vemos cómo nos refiere a Eva, a Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, ¿no? Luego a Ana, la madre de Samuel, luego a Débora, Ruth, Judith y Esther, heroínas del pueblo de Israel, ¿no? Y finalmente llegamos a María. Y todas estas, entre otras, como prefiguras de la Virgen. Estudiamos esta perícopa en capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la mujer y el varón han pecado y el Señor los sorprende, y finalmente el varón responsabiliza a la mujer y la mujer a la serpiente, ¿no? Y viene lo que conocemos en Génesis 3:9 como el protoevangelio, cuando dice en la mitad del segundo párrafo: Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón, ¿no? Él refiriéndose al descendiente de la mujer, Jesús, ¿no? Jesús te aplastará la cabeza, le dice la serpiente, y tú le acecharás el talón, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal, en la cual el bien termina ganando. Y esto dijimos, y nos dedicamos un rato a dialogarlo, pero esto se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio es el primer anuncio de la buena noticia. Bueno, vimos en Génesis 12 cómo Abraham con Sara y su sobrino Lot entran a la tierra de Canaán, que se llama así antes de llamarse Israel. En Canaán vivían los cananeos. Y si queremos hacer un poquito de mención histórica, no quiero aburrirlos ni marearlos, pero miren, Canaán viene de uno de la tierra de Canaán viene de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, ¿no? El hijo que fue maldecido por su padre, en fin, eso lo podemos ver en otro momento. El hijo bendecido por Noé es Sem, y de Sem vienen los semitas, de los cuales vienen los hebreos, luego los israelitas, los judíos, ¿no? Entonces, la tierra de Canaán es conquistada luego, mucho tiempo después, por los descendientes de Abraham. En 1 Samuel, capítulo 1, vemos cómo Ana es una mujer anciana, sin hijos, y llora llena de amargura, y le pide al Señor: por favor, dame la bendición de tener un hijo y yo te dedicaré ese hijo, ¿no? Entonces el Señor le concede este pedido, y aquí vemos en el capítulo 2 de la primera carta, del primer libro de Samuel, vemos y leímos a Ana en su oración maravillosa, ¿no? Entonces ahí vuelvan a leer y realmente llenen su espíritu con esto tan lindo. Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque su salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti y no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es el Dios que lo sabe todo, y es Él quien valora las acciones. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan con un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces y la madre de muchos hijos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Él, el Señor, levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas afianzó el mundo. Él protege los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Los rivales del Señor quedan aterrados. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga los confines de la tierra. Él fortalece a su rey y exalta la frente de su ungido.
Como dijimos, hermanos, esta es una oración de Ana, la madre de Samuel. Estamos hablando de 1000 años antes de María, que va a ser la madre de Jesús. 1000 años antes. Es extraordinario, ¿no? Luego tenemos en la segunda carta de Samuel un pasaje de la larga vida de David. Cuando el Señor dice, sé que mi servidor David, ya rey, quiere construirme una casa para que yo habite en ella. Y se produce esta perícopa y esta instrucción del Señor que ya vimos, ¿no? Luego en el primer libro de Crónicas, el traslado de los hijos de los levitas del arca de Dios. Y acá vimos también, y una de las hermanas que participan puntualizó muy bien y de manera súper oportuna qué tenía que ser el arca de la alianza en esta búsqueda de prefiguras de María. Y es que justamente el vientre de María, María embarazada del Señor, esperando el nacimiento de Jesús en su vientre, es el arca de la alianza. Y aquí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos para ya leerlo juntos, Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 31. A ver si alguno de ustedes, hermanos, nos pudiera ayudar. Yo leo, Manuel, si quieres. Adelante, Guillermo, gracias. El Señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras, desde siempre. Yo, la sabiduría, fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que las aguas no transgredieran sus bordes, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Bien, gracias, Guillermo. Miren, este libro, Proverbios, se calcula, no hay formas exactas de saberlo, pero data de 500 años antes de Jesús, antes de María, más o menos, 500 años antes. Aquí el autor, uno podría pensar de quién está hablando, ¿no? Entonces yo le introduje en la segunda línea, entre corchetes, la sabiduría, porque si no, de verdad que uno se puede perder fácilmente. El Señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Entonces uno lee y realmente puede volar por el espacio. Entonces, ¿pero a qué se refiere el autor? Si vemos un poco los versículos anteriores, el libro de Proverbios está hablando aquí de la sabiduría. Entonces, pero ¿cuánto hay de la sabiduría? Creo que la lectura nos inspira por sí sola. Termina, ¿no? Termina diciendo, yo estaría a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. En fin, entonces esto lo asociamos como prefigura de María en el acto sublime de dar a luz a Jesús.
Y así vamos mirando. Cuando quieren, me avisan para intervenir, encantadísimo. Entonces vamos mirando así elementos del Antiguo Testamento. Miren acá en el libro de Eclesiástico, la cita es un poco larga, porque para ubicarnos perfectamente en el texto, ¿no? Ahí de repente alguno se pierde y se pierde feo. Pero ¿cómo se lee esto? Es Eclesiástico, el capítulo 24, versículo 1, versículos 3 y 4, versículos del 8 al 12, el 19 al 21. Entonces, el capítulo es el 24 y los demás numeritos son versículos. Versículo 1, 3 y 4, 8 al 12 y 19 al 21. Todos del capítulo 24. Ok, entonces a ver si alguno de ustedes por favor me ayuda con la lectura. Sí, hablando de Yo la leo. sabiduría. Sí, adelante Julia, gracias. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra como una neblina. Levanté mi carpa en las alturas y mi trono estaba en una columna de nube. Entonces el Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos. No dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa. Así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces, en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Vengan a mí los que me desean y saciándose de mis productos, porque mi recuerdo es más dulce que la miel y mi herencia más dulce que un panal. Los que me coman tendrán hambre todavía, los que me beban tendrán más sed. Gracias, Julia, perfecto. Miren acá, en otro de los libros del Antiguo Testamento, hablando de la sabiduría. Ya lo vimos en Proverbios, ahora lo vemos en Eclesiástico, y de repente a alguno de ustedes le llama la atención sabiduría, ¿no? ¿Por qué aparece este concepto? Y es que, recordemos, a ver, un rápido comentario, no quiero detenernos en esto, pero ya en el mundo, la presencia de la filosofía griega ha marcado su paso. Y el pueblo de Israel estaba enfrentando al influjo del helenismo, ¿no? Del pensamiento filosófico, en que todo es la razón. Y empieza lo que va a ser un tema histórico, desde ese entonces y hasta el día de hoy, ese choque, ese enfrentamiento entre la razón y la fe. La razón aquí representada por la sabiduría y la fe por nuestra fe. Entonces aquí este pueblo, movido por la fe, que es Israel, escribe sobre la sabiduría, pero la sabiduría que los griegos han presentado como un logro del hombre. Y miren acá, digo en resumen, como el intento tan claro en Proverbios, en Eclesiástico, de presentar la sabiduría como algo de Dios y no algo del hombre, ¿no? Existo desde el comienzo, me creó antes de los siglos, por todos los siglos no dejaré de existir, y en fin, ¿no? Pero a la vez que hay este trasfondo de lo que es el inicio de un choque histórico de la razón y la fe, la filosofía y la religión, a la vez encontramos elementos claros que nos hacen pensar en Jesús, en la preparación de la venida de Jesús, en María, ¿no? Manuel Pablo, Sí, ¿podría Ana, decir alguna cosita? claro.
claro, con relación a sabiduría, ¿no? Como una prefigura de Jesucristo, que la vemos claramente, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que dice que fue creada desde antes, ¿no? Desde siempre, antes de la creación del mundo. Y básicamente María fue creada para ser madre de Dios y María fue elegida por el Padre desde siempre para este papel. Así como dice Pablo en Efesios, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos e intachables delante de Él en el amor. Como decía Pablo, anti fabrica mundi. Así también a María esa vocación se le dio de ser madre de Dios antes, desde siempre, ¿no? Porque estaba en el pensamiento de Dios, ¿no? Perfecto, gracias Diana. Mira como comentarios de nuestros hermanos que nos ayudan a profundizar y nos enriquecen. Cuchi. Sí, yo tengo una inquietud. Desde la semana pasada, cuando se habla de la creación, de la existencia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahora mencionando a nuestra Madre, a la Virgen Santísima, que también ya fue creada o estaba desde siempre. Me pregunto, ¿es que todo estaba predestinado para que se sucedieran las cosas tal cual? Pablo habla para que los hombres sean santos. No dice que de todas maneras iban a tener que pecar. Ahí me pierdo porque al final como que me dan a entender por los comentarios de que todo obedece a un plan. De todas maneras iba a haber la caída, el pecado original y todo lo que sabemos después. Y eso sinceramente me choca. No creo que, para mi parecer, y según la fe que tengo, que todo haya sido ya planificado para la caída y posterior salvación del hombre. Y mucho agradecería si me pudieran aclarar esto, por favor. Sí, Cuchi, es un punto importante y seguramente es duda de varios de nosotros. Yo de mi parte pongo un poco un elemento para que otros participen, bienvenidos, ¿no? Pero para mí eso de hablar de predestinación no es correcto. Decir que todo está predestinado significaría, como bien sospecha nuestra hermana Cuchi, de que esto es un guión escrito por un autor y que nosotros venimos a representar. Entonces, que yo peque estaba predestinado, que yo falle estaba predestinado, y que cada uno haga las tonteras que a veces hace, que Judas traicionara a Jesús estaba predestinado. Entonces Judas no tendría responsabilidad, porque ya era él el predestinado, pobrecito, más bien es una víctima. Entonces, cuidado, ¿no? El Señor crea el mundo, y esto lo pongo yo, digo, como base, y si podemos dialogar, bienvenida el diálogo. Pero yo lo que pienso es lo siguiente: el Señor, en un acto de puro amor, crea el mundo y pone al hombre, varón y mujer, sobre el mundo, y les da dominio sobre todo. Y eso se representa en la creación cuando les dice: ustedes le pondrán el nombre a todo lo creado, ¿no? Incluso ahora nace un hijo y le ponemos el nombre al hijo. Entonces, el acto de creación es un acto de puro amor de Dios. Y en este acto de creación, el Señor crea al varón y a la mujer, pero con una condición, y es que nos hace libres. Nos hace libres. Y en el ejercicio de la libertad de cada uno es que hacemos todas las burradas que hacemos. Entonces, esto es un tema que yo pongo sobre la mesa, sobre la reflexión de Cuchi.
me parece peligroso, por decirlo menos, que pensáramos que las cosas ya están escritas y que así tenía que suceder. Entonces María estaba esperándose desde el primer momento. La respuesta es no. Pero en fin, ¿no? María fue escogida. Pablo, Sí. María fue escogida en el momento adecuado para que sea la madre de Jesús. Pero pensar en una predestinación desde el principio, pensar que es un guión escrito que todos representamos como simplemente loritos parlantes, es quitarnos todo el sentido de la libertad y del valor que tenemos como seres humanos. Pero les doy la palabra a todos. Manuel Pablo, ¿podría decir alguna cosita? Por ejemplo, decir predestinación está mal, ¿no? Porque eso estaba dentro de las herejías. Pero de decir que está dentro del plan de la salvación, sí estaba dentro del plan de la salvación. Y es desde muy temprano, porque lo vemos desde Génesis. Es que Dios Todopoderoso, Él no ha planeado que nosotros vamos a pecar. Sabía de nuestra libertad. Pero Él sí sabe más allá. Es como nosotros que tenemos una intuición, ¿no? Cuando vemos a un, no sé, un gobierno que es comunista o que decimos esto va a avanzar, esto va a pasar, y no es porque seamos todopoderosos, sino que vamos a saber qué va a pasar. Y acá Dios sabía también qué va a pasar, y en el pensamiento de Dios, Diana, se apagó el micrófono, ¿sí? que el pecado, o sea, no es para el pecado, sino nos escogió antes de la fundación del mundo en su pensamiento para que seamos santos e intachables delante de Él en el amor. Para eso estaban también Adán y Eva, santos e intachables, pero ellos en su libertad escogieron otro camino. Entonces, no hay ninguna predestinación, ni siquiera diríamos que Judas fue predestinado para traicionar. No, pues no es eso, es la libertad. Ahora, María sí, sí estaba en el pensamiento de Dios como la madre de Dios para un plan de salvación, no de predestinación de algo. También si ella decía que no, todo hubiese cambiado también, ¿no? Está Claro. dentro de la libertad de Dios. Así es. María dijo sí libremente. Así es, Diana, qué lindo. Ese sí de María, si fuera simplemente, oye, María estaba predestinada para hacerlo, le quitamos todo el mérito. María en su libertad dijo sí al Señor. Lindas palabras, Diana, sí, yo me sumo. Hay más manitos, a ver, vamos a ver si las ubico. Veo, Guillermo. Sí, Manuel Pablo, yo quería decir simplemente lo siguiente, ¿no? La predestinación en el hombre no existe porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y por eso somos libres. Por eso nos dio la libertad, porque nos hizo semejantes a Él. Y con nuestra libertad, nosotros escribimos cada uno nuestro propio destino. Entonces, el destino de cada uno no es que esté escrito en un libro, sino que cada uno lo va escribiendo cada día con su libertad. Porque uno puede levantarse y pensar que va a hacer muchas cosas y surge cualquier situación y no hace muchas de ellas o ninguna. Y entonces todo el proyecto que te has hecho incluso consciente y deliberadamente al empezar el día, no lo concretas. Pero ese es precisamente por la libertad de hijos de Dios que tenemos. Gracias, Guillermo. Gracias. Concuerdo plenamente. Tenemos también a Augusto, adelante. Sí, yo creo que a veces se da un poco la confusión porque, como explicaba San Agustín, Dios vive en un eterno presente, ¿no? Para Él no hay pasado, presente y futuro, sino todo es uno solo. Esto no quita a que nos quite la libertad ni nada de eso, simplemente sabe las decisiones que podemos tomar, ¿no? María tuvo que decir su fiat. Si ella hubiera dicho que no, hubieran cambiado las cosas. Pero dentro de su conocimiento divino y completo, Dios sabe exactamente qué ha pasado en el pasado, presente y futuro, todo en un mismo presente, todo como si nosotros lo viéramos en un solo instante, ¿no? Entonces, de repente esa confusión con la predestinación, ¿no? Pero no es predestinación, simplemente es que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Pero
da la libertad al ser humano para que tome las decisiones. Excelente, Augusto. Ahora, esto, como dijo también Diana, no le quita al plan de Dios. O sea, hay un plan salvífico, un plan para la salvación, ¿no? Y eso juega a la vez, no es que una cosa niegue a la otra, ¿no? Para nada. Cuchi, adelante. Darle las gracias, simplemente agradecerles. Está muy claro para mí, definitivamente. Ahora sí, pienso que puedo continuar porque hay luz. Muchísimas gracias. No, gracias, Cuchi. Mira, y lo que tú haces es un ejemplo para todos los demás hermanos que estamos presentes en la transmisión, porque luego hay otros que lo ven ya grabado y ya es difícil. Pero personas como Cuchi realmente planteen cualquier inquietud y luego la trataremos de responder entre todos los que querramos participar, ¿no? No se trata de que uno tenga el micrófono y uno es el dueño de la verdad, para nada, absolutamente. Somos una comunidad, estamos estudiando juntos la palabra de Dios y la idea es formarnos juntos. Entonces, excelente. Mira, si Cuchi no plantea el tema, lo pasamos. Pero Cuchi lo plantea y nos hace detenernos. Han participado 3 o 4 de nosotros, han dado sus alcances y la cosa se aclara. Esa es la idea, hermanos, que sea un trabajo de todo el equipo, de toda la comunidad. Es la forma correcta de estudiar la Biblia y la iglesia nos lo enseña. Si no, te diría, oye, cómprate tu Biblia, enciérrate en tu dormitorio y léela, ¿no? Pero no, la idea es leer la Biblia en comunidad y estudiarla y tratar de comprenderla y aclarar los puntos duros entre todos. A ver, entonces continuamos. Perdón. Eclesiástico y Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 14. ¿Quién puede leer? Miren, esto que vamos a leer, estén atentos, porque luego se va a tomar casi como que Isaías ya la vio, ¿no? Isaías es un personaje, es un profeta del pueblo de Israel, que vivió más o menos 800 años antes de la Virgen María y el nacimiento de Jesús. 800 años antes. Isaías está escribiendo en el momento en que el reino del norte, ya divididos el norte y el sur, Isaías escribe en el momento que el reino del norte está bajo la amenaza de la invasión de los asirios, cosa que luego va a suceder. Isaías está cerca del poder, cerca del rey, y le anuncia cosas advirtiéndole, ¿no? Entonces aquí, si alguien nos ayuda a leer con este antecedente, a ver si se pueden ubicar un poquito mejor. Yo leo. Una vez más, el Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Gracias, Mari. Como ha leído nuestra hermana Mari Carmen, ¿no? Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Y el 99.9% de los hermanos y hermanas que leen esto dicen, mira, Isaías está hablando de la Virgen María. Incluso en esta traducción, la última línea dice, la joven está embarazada. En una traducción más literal diría, la doncella está embarazada. No sé, Augusto, que tiene bastante curiosidad en estas cosas, ¿no? La doncella está embarazada. Pero en otras traducciones ya nos ponen, la Virgen está embarazada. Sí, que creo no que es, en la Septuaginta creo que aparecía la Virgen, pero creo que en hebreo lo ponen como la mujer, pero también existe otras versiones donde dice la doncella. así es, Augusto, ¿no? Gracias. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? Las traducciones hacen lo que quieren, pero el texto original hebreo
habla de una doncella embarazada que dará a luz un hijo. Y esto como una señal, como un signo de Dios. Entonces, esto lo escribe Isaías en su capítulo 7, 800 años antes, en un contexto particular de amenaza al reino de Israel, una amenaza extranjera, es el poder y el imperio asirio que está acechando. Entonces, si entramos a más y más y más historia, podemos encontrar muchos más elementos de quién es este Ahaz y por qué estas palabras y quién es este niño y qué señal necesita. Pero como no hacemos ese esfuerzo, simplemente corremos y decimos, mira, acá está. Isaías, por eso es profeta. Error total, ¿eh? Les digo, ya lo veremos en su momento. Algunos quieren creer, pero como sea, que un profeta es un adivino. Y eso vale en griego, y eso vale para el resto del mundo. Pero para la Biblia no, hermanos. Les adelanto nada más con cargo a que lo veamos en algún momento. ¿Quién es un profeta en la Biblia? ¿Quién es un profeta en el pueblo de Israel? ¿Es uno que adivina el futuro? No. No así grandote, en mayúsculas, subrayado 3 veces. No. El profeta de nuestra Biblia no es un adivino. El profeta es alguien de quien el Señor se vale para transmitir mensajes. Entonces, el profeta no tiene la misión de hablar de lo que va a suceder 800 años después. El profeta tiene la misión de transmitir al pueblo y a los gobernantes la palabra de Dios. Entonces, el concepto de profeta es ese. El Señor usa al profeta como su parlante, como un poco Samuel en el capítulo 3, ¿no? Cuando dice Samuel, Señor, Jeremías, en el capítulo 1, cuando dice, Señor, soy solo un muchacho, no sé ni hablar. Y el Señor le dice, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Eso es un profeta, hermanos. Eso es un profeta. El Señor pone las palabras en la boca del profeta. El profeta no es un adivino. Pero, en fin, ya lo veremos con mucho más calma, pero les adelanto. ¿Cómo hay tanta? Es que nos gusta lo más fácil y vamos corriendo con el hallazgo y decimos, mira, en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías, el gran profeta de Israel, hablan de la mujer embarazada que dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Entonces, 800 años antes, Isaías profetiza, entre comillas, adivina, que no es el sentido, repito, profetiza que hay una mujer doncella embarazada, ¿no? Entonces, pero igual, ahí está, y no le quitamos el entusiasmo a nadie. La propia iglesia y seguramente el 99% de los sacerdotes que ustedes escuchan o han escuchado van a referir esto como un presagio del acontecimiento maravilloso y divino que va a ser María embarazada que da a luz a Jesús. Pero la reflexión, por lo menos yo les comparto, es sin ánimo de malograr la película, ¿no? Ni de aguar la fiesta, pero es que a eso se refiere Isaías. Y les digo con cargo a seguirlo estudiando, pero a lo bastante que he estudiado el tema hasta ahora, la respuesta es no. Isaías no se refiere a la Virgen María. Lo que en la lectura posterior vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar cosas que se acomoden. Una parecida, les digo, cuando Juan el Bautista, que ya lo vimos, cuando Juan el Bautista, al comienzo del Evangelio según Marcos, dice Juan está en el desierto, ¿se acuerdan? Juan el Bautista está en el desierto y su declaración, ¿cuál es? Dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. No me dejaron mentir, es en el primer capítulo del Evangelio según Marcos. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Pero si ustedes van al texto literal del Antiguo Testamento, también en el libro de Isaías, en el capítulo 40, no dice así exactamente. La coma la han corrido. Lo que dice Isaías capítulo 40 al respecto es, una voz clama.
en el desierto preparen el camino del Señor. Pero ¿por qué entonces Marcos toma una voz clama en el desierto? Porque claro, en el desierto está Juan el Bautista, entonces se presta y lo acomodan. No hay ningún problema realmente, les digo, pero ya cuando estamos en un plan de estudiar con más ojo y más análisis, es que saltan cositas, ¿no? Tratamos de acomodar y todo lo que nos sirva vale, todo lo que me sirva vale. Y mira, acá está, Isaías anuncia a Juan el Bautista, Isaías anuncia a la Virgen María. Y no es tan así. Ahora, tampoco es, repito, que le quite lo bello para nada, ¿no? No quisiera, repito, hacer un aguafiestas, pero sí estar con los ojos abiertos, porque lo que hemos hecho mucho es acomodar cosas en función de la conveniencia. Pero si estamos haciendo un estudio textual y decimos, eso es lo que el autor escribió, eso es lo que él quiso decir, la respuesta, les digo, es no, y seguiré estudiándolo. No lo he terminado de estudiar, lo tengo, pero sí bastante, y comparto como inquietud. Adelante, Diana. Sí, pero acá Mateo 1:23 está citando, porque dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y lo cita. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. O sea, si nos hemos guiado, es porque el Evangelio de San Mateo, y el que está guiado por el Espíritu Santo, ha visto en el dicho del profeta, y claro, ahí está hablando en griego, y en griego es partenos, y no hay ninguna, no es igual que en hebreo, que puede ser o virgen, alma o doncella, pero él lo tomó así, porque para el tiempo me parece de que eso era lo que quería decir, porque Dios, acá no es que está hablando como adivino Isaías, sino acá está directamente hablando Dios, porque Yahvé pidió hablar con Ahaz, y quien estaba diciendo esto de la señal, que mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, eso le estaba diciendo a Ahaz, que era un rey, pero terriblemente malvado, que había matado a su hijo. Ahora, ¿podría ser el hijo del mismo Ahaz? Podría ser, porque fue un muy buen rey, el hijo de Ahaz. O podría ser incluso el hijo de Isaías, también dicen. Pero, ¿cómo puede ser que un signo, que es un signo, una señal, algo diferente a lo demás, que una joven va a estar encinta y va a dar a luz un hijo? No hay ningún signo ahí. Entonces, quizás para ese tiempo pueda ser el que tenga una doncella y que esté encinta, lo han tomado de una forma. Pero a la plenitud de los tiempos, Mateo, inspirado, lo ha visto como un signo de que están hablando de la Virgen María, y lo cita así, en griego. Sí, así es, Diana, es correcto tu análisis. Pero digo entonces, lo que hace Mateo es genial, es inspirado, pero lo que pretende Isaías 800 años antes es eso, es que otra vez volvemos, Isaías es un profeta o un adivino, ¿no? Y no es para nada un adivino, para nada. Y cuando veamos, en algún momento seguro, veamos con detenimiento los profetas uno por uno, vamos a poder entenderlos mucho más. Ninguno de los profetas pretende adivinar el futuro o anunciarlo, que en el año 3000 va a ser el fin del mundo, que aquí, que allá, que el otro, que la plaga. No. Ninguno de los profetas. Los profetas son la voz de Dios. El Señor se vale del profeta para anunciar. Y por eso es que los profetas muchas veces, como tenemos el caso de Juan el Bautista, pero lo era Isaías y lo era Jeremías, hablan a gritos y le van al rey y a las autoridades, los gritan y les dicen. Porque por eso es que Juan el Bautista se hizo antipatiquísimo para Herodes, que terminan cortándole la cabeza. Es que era antipático como él solo para la autoridad, ¿no? Le enrostraba y le gritaba.
lo mal que hacía estando con la mujer de su hermano. Pero esa actitud de Juan es la misma actitud de otros profetas anteriores. Todos se enrostran, todos gritan, todos vociferan y son castigados y son reprimidos. El caso de Jeremías es quizá el más sintomático. Jeremías tiene una vida muy difícil y siempre por no quedarse callado. Jeremías habla y habla hasta cuando le pegan, sigue hablando y nunca se rinde, ¿no? Pero en fin, digo, son temas que veremos con mucho más detenimiento más adelante cuando veamos específicamente los profetas de Israel, que es un tema muy lindo. Pero ahora venía como reflexión. Estaba también, creo, la mano de Augusto. Adelante. Sí, solo para recordar que a veces los profetas obviamente hablan para su tiempo, pero también ciertas cosas que dicen son prefiguras de un futuro, ¿no? Por ejemplo, otra parte donde Jeremías habla y dice, antes que tuviera el parto dio luz, antes de que viniesen los dolores dio luz, un hijo. Este fragmento fue tomado por el Talmud babilónico, por ejemplo, directamente relacionado con el Mesías. Y luego fue tomado por los padres de la iglesia, como refiriéndose a la Virgen María, a que no iba a sufrir dolores de parto, en fin, ¿no? Desde el siglo II, uno de los primeros padres de la iglesia, ¿qué padre era? San Irineo, por ejemplo, en el siglo IV, también Gregorio de Niza. Entonces, si bien quizás Isaías en su tiempo, él no sabía que iba a ser usado esto para un futuro, el plan de Dios ya estaba armado para que esto en un futuro pudiera ser cogido para la prefigura que tenía que haber de Jesucristo y de Sí, María. sí, Augusto, totalmente de acuerdo y es perfecto lo que dices, ¿no? Porque imaginemos el nivel de estudio de todos los textos del Antiguo Testamento, el nivel de conocimiento de todos estos textos. Entonces, agarran una y otra línea y las traen y les dan vuelta. Y eso es el dominio total que se tiene sobre estos textos, ¿no? Nada pasa desapercibido. Entonces, esto encaja perfectamente en el comentario de Augusto. Sí, ¿alguien más quiere participar? Félix, ¿quieres participar? No, ¿alguien más? Si no avanzamos. A ver. Pero igual, ¿no? Entonces acá estamos en Isaías 7. Esta frase, la joven está embarazada, y si quieren leerlo de acuerdo a otra traducción, como hizo referencia bien Augusto, la virgen está embarazada y dará a luz un hijo. Caramba. Miren, acá está María anunciada 800 años antes, ¿no? A ver, avanzamos. Miqueas capítulo 5, versículos del 1 a la primera mitad del versículo 4. ¿Alguien puede leer? Otra vez se está contando el audio, creo. Sí, a ver, un poquito de paciencia, pero no sé si me escuchan para leer. Creo que se ha cortado, Manuel, no te pudimos escuchar. ¿No me escuchan? A ver. Ahora sí, pero antes no. Ya, sí, disculpen, a veces el internet tiene sus fallitas, pero ¿alguien puede leer? Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos,
porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Bien, Carmela, gracias. Miren, hermanos, qué interesante. Miqueas es otro profeta del Antiguo Testamento, no tan conocido como Isaías, porque está en el grupo de los profetas menores, pero igual importantísimo, ¿no? Y miren esto, ¿qué les parece? Sí, hermanos, ¿estamos? Lo interesante también es pensar que todo lo que hizo para el plan de la salvación, que en ese momento hubo el censo para que vayan a Belén, ¿no? Y para que nazca Jesucristo en Belén. Acontecimientos históricos, se vale Dios para que todo confluya en su plan también. Claro, buen punto, Diana, ¿no? Porque si no, Jesús hubiera nacido en Nazaret. María de Nazaret. José, Claro, y con su familia está ahí. José vive y trabaja en Nazaret. Y entonces el niño, el bebé iba a nacer en Nazaret y es como dice Diana que se trasladan a Belén por el censo. Y cada uno tenía que ir cada varón tenía que ir al lugar de nacimiento de él mismo, ¿no? Entonces José toma a la mujer que está por dar a luz y van de norte a sur, desde Nazaret a Belén, desde Galilea hasta Judea. Sí, interesante, Diana, el plan de Dios. ¿Y cómo hacen entonces esto que señala el profeta Miqueas, también 600 años antes? Miren cómo es que se cumple. Hermanos, ¿me copian o me han perdido? ¿O me han perdido? No, está Ahora sí. bien. Ya. Sí, si no me entra la duda. Ahora está Ya, perfecto. entonces, perfecto, vamos a En avanzar. ese momento está bien. Ya, sí, disculpen que... A ver, vamos a avanzar. Zacarías es otro profeta, capítulo 2, versículos del 14 al 17. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer? Emiliano, claro. De júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que no ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Bien, gracias, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión. Sión es el monte de Sión, el monte de Jerusalén, ¿no? Alégrate, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa. Elegirá de nuevo a Jerusalén. Entonces tenemos otro profeta que habla en su realidad, en su momento histórico, pero como lo que habla
tiene también tanto de anticipo, como estamos viendo. Y así, hermanos, hemos recorrido el Antiguo Testamento y seguramente hay más, pero traté de encontrar menciones a lo que pueden ser prefiguras de la Virgen María en el Antiguo Testamento. Pero aquí ya tenemos a María ella misma, María en el Nuevo Testamento. Y esta diapositiva la he tomado de el numeral 495 del Catecismo. Si alguien podría ayudarnos, por favor. ¿Puedo leer? Claro. Ya. María en el Nuevo Testamento, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Concilio de Éfeso en el año 649. Gracias, Carmela. Miren, acá para puntualizar, porque ya nosotros con el tema de la Virgen María tenemos un montón de información que es una maravilla, pero interesante ir fijando los conceptos. Y es que la Iglesia, lo que dice al final de esta diapositiva, la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, ¿no? Y la palabra en latín Theotokos, Madre de Dios. Pero esto, ¿cuándo es que se confiesa? ¿Es algo de la Biblia? No. ¿Es algo del primer siglo? No. ¿Es algo que sucede en la época de Pablo, los apóstoles que escriben los evangelios? No. Es algo que se va germinando con el paso de los años, que se habla en las comunidades cristianas, pero que finalmente es el concilio de Éfeso. Miren en qué año, en el 649, que ya se declara como un dogma de fe, María, Madre de Dios. Y acá hay toda una serie de aristas que podemos ver cuando veamos en la siguiente reunión, ya específicamente los temas, los dogmas de la Virgen María, ¿no? Pero ¿por qué era importante que la Iglesia decrete, fuera de toda discusión y que nadie dude? María es verdaderamente Madre de Dios. Es que había 1001 hipótesis, ya se pueden imaginar, ¿no? Y algunas todavía persisten en la mente de algunos, ¿no? Habrán escuchado ustedes más de alguien que duda. Claro, María tiene un hijo. Ese hijo es un niño, es un niñito humano que luego, una vez que nace, el Señor viene y le insufla de su espíritu, como que toma prestado su cuerpo. Y en fin, cantidad de cosas. Montón de posiciones que nosotros en la Iglesia Católica no aceptamos, y entonces esto viene de tiempo atrás. Miren, cuando en el año 649, en el siglo VII, fue necesario que esto se zanje para siempre. María, Madre de Dios. Entonces hay quien se resiste y dice, ¿cómo va a ser que Dios tenga una madre? Diríamos, es la madre del Hijo de Dios, pero decimos Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y entonces todo esto podría volver a la discusión sin fin del misterio de la Trinidad, del misterio de Dios, y en este caso del dogma mariano fundamental, ¿no? María, Madre de Dios. Entonces, esta es María, aparece en el Nuevo Testamento, pero vayamos viendo ya en los propios textos, que los conocemos y ustedes han ido haciendo mención antes. Por ejemplo acá, Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23.
¿Quién pudiera leer? Yo leo. Ya, Rita, gracias. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Gracias, Rita. Claro, Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús es Dios salva, ¿no? Entonces, este texto lo conocemos todos y estamos simplemente recordándolo. Como Mateo en su evangelio nos cuenta el origen de Jesús. María, su madre, estaba comprometida con José, no habían vivido juntos, porque recuerden que el matrimonio judío tenía, o la unión judía tenía dos momentos, ¿no? Primero se comprometían y después de un año se iban a vivir juntos. Entonces, aquí está María en la instancia de que está comprometida con José, o sea, ya es su esposa, pero no están conviviendo. María sigue en casa de sus padres, no está en casa de José. Y en esa circunstancia es que sale embarazada. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes, hermanos, que quiera participar? ¿América? Sí, yo leo. No, leer Este no. fue el origen de Jesucristo. No, América, eso leímos ya. Más bien estamos en los comentarios. Ah, disculpe, me había distraído. Ya. No, sí lo leyó una hermana y entonces estamos para ver qué comentar. Algo que nos llame o que queramos Ya. mencionar. Manuel Pablo, Sí, Diana. un comentario sobre este concilio de Éfeso. No era mariológico, sino lo que era cristológico, ¿no? Cristocéntrico. Lo que querían era que todas las herejías que eran de que Cristo era verdadero Dios o verdadero hombre, ¿cómo era? Eso, por eso fue el concilio. Por eso es tan importante que uno reconozca que la Virgen, que María es virgen y Jesús ha nacido por una virgen, porque esto denota su divinidad, y que sea madre, una madre virgen, denota su humanidad. Y por eso era importante decir esto, y de la Theotokos, ¿no? Que es la madre de Dios, ¿no? Sí, Diana, perfecto. Y eso lo vamos a ver, como les adelantaba, con más detalle cuando veamos los dogmas marianos y cuando veamos los concilios. En este caso, aunque en nuestro curso es de Biblia, pero en este caso en particular de María, vale la pena y es justo y necesario irnos un poquito más allá para situarla en toda su dimensión. Porque si no es como que estaríamos poniéndonos del lado de los protestantes evangélicos, ¿no? Ellos casi no mencionan a María, la tienen un poco marginada, porque así estaría en la Biblia. Cuidado, ¿no? La Iglesia Católica se ha preocupado por todos los siglos de darle a María su verdadero lugar y toda su importancia. Pero de eso hay que hablar con calma y mostrando algunos detalles que de manera ordenada, ¿no? Pero sí, perfecto lo que dice Diana. A ver, entonces avanzamos y vemos en Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas nos cuenta en su versión
el mismo momento. Y quizás Lucas lo cuenta más bonito. ¿Alguien puede leer? Quizás América, ¿tú qué querías leer? Correcto, gracias. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Bien, gracias, América. Esto que ha leído nuestra hermana América es una maravilla, ¿no? Bellísimo. Es capítulo 1, una partecita del Evangelio según Lucas, y nos presenta de la manera más linda esto que es la anunciación. Y hemos terminado con la lectura de América en lo que ya se había adelantado hace un ratito, cuando se dijo el sí de María, ¿no? Nuestro hermano Augusto dijo el fiat, el sí. María dice sí, podía haber dicho que no. Menudo problema, pero María aceptó libremente, voluntariamente, esta mujer que era una niña. Bueno, para la época, ¿qué edad tenía María? Se estima que, mira, por ponerle muchos años, 15, cuando ella da a luz. O sea, en ese momento María podía tener 13 o 14 años, porque la mujer en la cultura oriental, en el antiguo pueblo de Israel, la mujer a partir de la menstruación ya se consideraba casadera. Imagínense. Entonces una niña de 12 años, una niña de 13 años, podría ya estar casada y ser madre. Entonces María podría tener aquí, digamos que 12 o 13, por mucho 14 años, y que mientras que gesta a Jesús, que Jesús nazca cuando María tiene 15 años, ya jalando, ¿no? Jalando para subirle años. Pero María es una mujer, es una niña. Y esta niña dice sí. Yo soy la servidora del Señor. En otras Biblias leemos: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Esto depende de la traducción. Frase que tenemos todos tan presente, que es realmente maravillosa, ¿no? De las cosas más lindas que nuestro corazón puede guardar. La respuesta de María al ángel: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El sí de María. Sí, les doy la palabra, hermanos, acá, a ver, Augusto. Sí, solo para comentar este fragmento central de la respuesta de María, algo que se utiliza mucho en fundamentar la virginidad perpetua de María. O sea, le dice el ángel: no temas, María, porque Dios te favoreció, concebirás y darás a luz un hijo al que podrás por nombre Jesús. Bueno, o sea, eso no tendría por qué haberle extrañado normalmente a cualquier mujer casamentera, ¿no? Que ya estaba comprometida y que obviamente cuando consuman el matrimonio hubiesen tenido un hijo. O sea, eso no hubiera tenido que tener. Es una respuesta que cuando lo analizan los exégetas se dicen es una respuesta muy rara de María, ¿no? Una de las hipótesis es que
María había tomado un voto de virginidad perpetua. Y eso se une a por qué Jesús le dio a Juan, le dio a María a Juan y no a un supuesto hermano, que si no le hubiera tocado a cualquier hermano que hubiera podido tener, pero se la dio a Juan por eso, ¿no? Y en esto se basa, en que María no había tenido relaciones ni pensaba tener relaciones con ningún hombre, ¿no? Y probablemente José lo había aceptado de acuerdo a los votos de castidad que aparecen en Números. Claro. Claro, y eso se da la mano con lo que les comentaba el otro día. Hay, dentro de los evangelios apócrifos, hay textos que van en esa línea, ¿no? ¿Quién es José? José no es un muchacho de 18 años o 17, como podía ser el marido de una chica en la época de María y José. José ya es un hombre mayor, viudo, con 6 hijos. En fin, pero son evangelios apócrifos, no podemos tomarlos como realidad absoluta. Dan ideas en la misma línea de lo que comenta nuestro hermano Augusto. Pero sí, definitivamente, este sí de María es una maravilla que llena el corazón de todos, ¿no? Disculpa, Manuel Pablo, ¿puedo comentar? Perdonen Claro. que comente bastante, sino que es tan bonito y si se pasa, hay tanto que decir de esto. Dale, dale. Por ejemplo, cuando dice esto de alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, es como que es la buena noticia, ¿no? El alégrate, hija de Sión, porque llega el Salvador, ¿no? La esperanza que estaban esperando tanto tiempo al Mesías, o sea, todo el Antiguo Testamento esperando en un Mesías y que se alegre, hija de Sión, ¿no? Ella también representa eso, María. Y cuando dice también, alégrate, llena de gracia, es el quejaritomene, que como ya habíamos hablado antes, que cuando Dios le revela la vocación, le cambia el nombre a esa persona. Y el ángel llamó a María, ¿no? Es Caire, que es alégrate, y Quejaritomene, que significa llena o llenada de gracia, llenada de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, como llenada, la gracia es un regalo, es el amor de Dios, el amor del amor, que es Dios. Entonces, al oír esas palabras, ella se desconcertó porque, ¿cómo que es este saludo, no? ¿Cómo me dice esto, no? Y es, y acá le dice que no temas, María. Lo que estaba comentando Augusto, bueno, claro, seguramente algunos exegetas dicen esto, pero yo lo comparo con lo que le dijo a Zacarías anteriormente el ángel, y también le preguntó cómo podía hacer esto, ¿no? Zacarías, el ángel le dijo que iba a aparecer también una señal milagrosa. El nacimiento de Juan el Bautista iba a ser por él y su anciana esposa, que ya estaba estéril. Y él dice, pero ¿cómo? Si somos viejitos. Pero es increíble, ahí se enojó y lo enmudeció. Por supuesto que antes ya hay precedentes con Abraham y Sara, o sea, es milagro, sí, pero no era novedad. En cambio, acá sí hay una novedad y también yo sí creo que María, al preguntar cómo puede ser esto y el ángel no se enoja, es porque es una persona racional y dice, si yo no he tenido relaciones con ningún hombre, ¿cómo puede ser esto? Y el ángel no se le responde porque para saber la voluntad de Dios, uno tiene que preguntarle también cómo va a ser esto. Y nunca va a haber una virgen que tenga luz, y nunca lo ha habido. Entonces, a mí me parece muy bonito, ¿no? Y que ella se haya turbado por sentirse amada, ¿no? Por eso rápidamente se levanta y se va a Santa Isabel, ¿no? Para ver el signo que le estaba diciendo, para constatar, así como a los pastores le dijo, van a ser ahí, ¿no? El niño Dios, ¿no? En Natividad. Ella también se va rápidamente, ¿no? A ver esto, y lo constata. Gracias, Diana, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera enriquecer lo que estamos comentando? Está claro, ¿no? A ver, avanzamos otro poquito. Miren, tenemos
En el capítulo 2, perdón, ¿alguien? Sí, quería decir que también podríamos tomar esto que así como Eva desobedeció, ¿no? Y por o sea, nos llevó a sufrir las consecuencias del pecado y de la muerte, o sea, con María también nos hemos beneficiado todos por su obediencia, ¿no? Ella es lo opuesto en este sentido y es como quien nos lleva al camino, ¿no? A través de Jesús para tener la salvación. Claro. Bien, Carmela, muchas gracias. Y avanzamos al capítulo 2 del mismo Evangelio según Lucas. Entonces nos va a narrar el nacimiento de Jesús. A ver, ¿quién puede ayudarnos? ¿Puedo leer? Claro, Juanina. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por su turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Gracias, Juanina. Este texto también lo conocemos tanto. Bellísimo, ¿no? Y avanzamos al mismo capítulo 2 del Evangelio según Lucas. Continuamos en lo mismo. A ver quién nos ayuda. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre el niño, y todos los que escuchaban quedaron admirados. Quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Bien, gracias, Rita. Miren, hermanos, acá, la última partecita de la perícopa. Mientras tanto, María conservaba esas cosas y las meditaba en su corazón, ¿no? Son cosas que María vive y las guarda en su corazón. La gran pregunta es, y en algún momento con alguno de ustedes lo hemos hablado, ¿no? Pero vale la pena repetirlo para todos. Y es, si esto lo guardaba María en su corazón, ¿cómo lo sabemos? Es una linda pregunta y la respuesta es sencilla, pero nos puede aclarar a todos. ¿Quién se anima? Si María guardaba estas cosas en su corazón, ¿quién le lee el corazón a María? ¿Ese Lucas es un atrevido o un inventor? ¿O qué pasa? Alguno de ustedes tiene la respuesta, lo hemos hablado antes. ¿Cuchi? Sí, según el único evangelista que habla sobre
sobre nuestra madre es San Lucas. Él le dedica capítulos a ella específicamente. Y es de suponerse que todo esto lo escucha por la boca de la Virgen Santísima. Si bien es cierto, todas esas cosas las guardaba en su corazón, pues al único al que le abre ese corazón es a San Lucas, de los 4 evangelistas. Perfecto, Cuchi. Sí, perfecta respuesta. Perfecto, ¿no? Como dice nuestra hermana Cuchi, lo que pasa, y Lucas lo dice al inicio de su evangelio, ¿no? Lucas nos cuenta que él va a hacer un relato de esto que otros han visto y presenciado, y de lo cual él ha tomado conocimiento, luego de un trabajo arduo, ¿no? No son sus palabras exactas, pero es lo que nos dice. He trabajado bastante, y para ello incluso me he reunido con los testigos directos de estos acontecimientos. Entonces, en la misma línea de lo que comenta Cuchi, si Lucas se reúne con los testigos directos, y dentro de esos testigos directos está la Virgen María. Lucas entrevista, en un sentido moderno, Lucas entrevista a María, y María le abre su corazón y le cuenta cosas que no había contado a nadie. Y gracias a Dios que Lucas las transmite a través de su evangelio. Si no, se nos hubieran perdido, miren. Porque el que está un poco más cerca es Mateo, pero todavía, ¿no? Marcos y Juan, nada. Mateo un poquito tibio, pero Lucas es el que nos pone las cosas más lindas, que María se las comentó. Y María se las comentó porque Lucas se tomó el trabajo, el tiempo de ir, buscarla y entrevistarla, hablando en un sentido moderno. Es muy lindo. A ver, avanzamos otro poquito. En el mismo capítulo 2, miren, acá está Jesús presentado en el templo, como se acostumbraba en los primeros días de nacida la criatura. ¿Quién puede leer? Conducido por el mismo espíritu, Simeón fue al templo y, cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Gracias, Guillermo. Esa pequeña frase, ¿no? A ti misma una espada te atravesará el corazón. El dolor de la madre al ver morir a su hijo en la cruz. Jesús, signo de contradicción. Hemos visto pasajes en los evangelios cuando Jesús explica y dice: yo no he venido a traer la paz al mundo, sino la guerra, a enfrentar a padres con hijos, a suegras con nueras y etcétera, ¿no? Entonces, contradicción. Una espada te atravesará el corazón. Palabras de Simeón. Ese texto también lo conocemos mucho, pero muy lindo, ¿no? Y seguimos un poquito y regresamos al Evangelio según Mateo, capítulo 2. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre,
huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Gracias, Emiliano. O sea, de lo que leemos claramente, aunque hay posiciones, en fin, pero lo que leemos claramente en la Biblia es que Jesús nace en Belén y se cría en Nazaret. Pero María, su madre, es de Nazaret. Conoce a José en Nazaret y van a Belén con motivo de este censo que ya nos narraron. Y de regreso de Egipto, se instalan otra vez en Nazaret, que es territorio al norte de Israel. Eso está claro, ¿no? Belén está al sur de Jerusalén y Nazaret está en plena Galilea, más o menos cerca del mar de Tiberíades o mar de Galilea. Y leemos esto como que nos quedamos aquí. Mateo capítulo 12. Miren acá, ya pasaron varios capítulos y ha pasado tiempo. Jesús está predicando. Dice, hablando a la multitud. ¿Alguien nos puede ayudar? Estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias, Mary. Miren, esto lo dialogamos largo el martes con algunos de ustedes que pudieron estar en la reunión. Y la pregunta es que cuando Jesús se refiere de esta manera tan dura, ¿está ignorando a su madre, a la Virgen María? Señor, tu madre te está buscando. ¿Quién es mi madre? Y mis hermanos. Estos son, ¿no? Y lo dice por los que están en esa pequeña reunión, en esa comunidad que lo escucha. Entonces, con cargo a que lo pensemos y con eso podemos comenzar el próximo jueves, ¿no? Porque tiene que ver mucho. ¿Qué valor le da Jesús a su madre? ¿Poco? ¿Ninguno? ¿Quién es mi madre? Estos son mi madre y mis hermanos. Los que están aquí adentro, no los que están allá afuera. Es un tema que yo se los dejaría para meditarlo y con eso comenzar como romper el hielo el próximo jueves. ¿Ok? Entonces quedaríamos aquí
Yo les agradezco muchísimo una vez más y si hubiera alguna participación final, y si no, los invito para una oración de despedida. No sin antes recordar, miren, esta es la segunda reunión en la que tratamos el tema de la Virgen María en la Biblia y va a haber una tercera. Pero luego, ya les adelanté, vamos a hablar de María fuera de la Biblia y la María en la iglesia. No solamente María en la Biblia. Vamos a ver a María en la iglesia y encontraremos muchísimas más cosas que seguramente más de uno de ustedes está en ese momento extrañando. ¿Ok? Entonces, quedamos así y alguien que pudiera hacer la oración final.